Bueno, en esta oportunidad vamos a realizar un video tutorial sobre el uso y manejo de este sistema de gestión y control de citas médicas e historias clínicas para centros de salud. Básicamente, este es un ejemplo que se ha tomado en el Centro de Salud de Belén Pampa. Bien, principalmente el sistema agrupa varios subsistemas, lo que es caja, lo que es manejo de historias clínicas, lo que es admisión y un usuario que es el usuario principal, que en este caso es el system, ¿no? Si nosotros hacemos clic en diferentes usuarios que están por defectos y que asimismo el administrador del sistema los puede registrar, en este caso, por ejemplo, María tiene acceso al subsistema de historias clínicas, Juan tiene acceso al subsistema de admisión. Para este caso, como ejemplo, vamos a tomar al usuario Juan y al subsistema que tiene acceso, que es admisiones. Digitamos la contraseña y hacemos clic en confirmar. Nos va a mostrar el acceso principal al sistema. El sistema tiene unos menús, que es el menú mantenimientos, donde están todas las opciones donde se va a hacer mantenimiento a las, por ejemplo, especialidades, servicio, personal médico, pacientes, historias clínicas, asigna cronograma de atención, que lo vamos a explicar detalladamente más adelante, ¿no? Consultas, tenemos localizar paciente, atención de pacientes, envío de historias clínicas, devolución de historias clínicas, rol de turnos del personal. En procesos vamos a encontrar generar un cupo, una cita médica, podemos anular un cupo de admisión, girar un recibo de caja o eliminar un recibo. Un reportes, ventas por fecha, ventas por recibo, reporte por especialidades, por personal médico, por paciente. En herramientas vamos a poder ver lo que es configurar impresora, cambiar contraseña del usuario actual, generar backup y configurar datos del sistema, y finalmente el botón que dice salir. Bien, nos encontramos en el subsistema de admisión con el usuario Juan. ¿Qué quiere decir? Que el usuario Juan tiene acceso solamente al manejo netamente de admisión. Por ejemplo, él va a poder crear un paciente, asignarle una historia clínica a un paciente, generar una cita médica, asignar un médico a un rol de trabajo de un determinado tiempo, que lo vamos a ver paso a paso, ¿no? En mantenimiento, como les indicaba, se encuentra todo lo que es referente a mantenimientos. Por ejemplo, mantenimientos, la primera pestaña o la opción es especialidad. Aquí vamos a encontrar las diferentes especialidades con que trabaja el centro de salud. En este caso tenemos medicina general, niño sano, obstetricia, odontología, pediatría. El centro de salud, dependiendo a las especialidades que brinda, puede adicionar, ¿no? En este caso vamos a adicionar de repente ginecología, ¿no? Ginecología, de repente también lo brinda, ¿no? De esa forma vamos a ver, adicionar, y aquí deben estar solamente las especialidades que el centro de salud está inmersa a generar una cita médica. Caso contrario, no es necesario, ¿no? Si yo por error de repente he digitado mal, puedo seleccionar la opción y decir modificar, ¿no? Y puedo modificar. O también de repente no utilizan, puedo eliminar la especialidad. Pero no voy a poder eliminar la especialidad en caso ya en algún momento se han generado alguna cita médica, ¿no? Hago clic en el botón salir. Luego, otra de las opciones importantes es personal médico, o todo el personal que labora en el centro de salud, que está inmerso en lo que es las citas médicas, como les había indicado más antes. Bien, como ejemplo vamos a poner un nuevo médico, un personal. Hago clic en agregar, apellido paterno, vamos a poner Pacheco Estrada Jessica, ¿no? La doctora Jessica, su DNI 40 56 78 90. La especialidad, cuando hago clic aquí me va a jalar las especialidades que yo he registrado y asimismo yo pueda asignarle, ¿no? En este caso le vamos a poner ginecología. Hago doble clic,
Si deseo le puedo poner la dirección y si deseo también su teléfono. Una vez que termino simplemente le digo guardar, ¿no? Me dice el botón, ¿está seguro de agregar al personal? Sí, le digo salir y aquí vemos que la doctora Pacheco Estrada Jessica está en la especialidad de ginecología. Entonces de esta forma yo puedo agregar todo el personal que labora en la institución o también puedo hacer la modificación de su nombre o de su especialidad. Una vez que tengo eso, el otro paso importante antes de crear pacientes, antes de generar historias, también es asignar cronograma de atención. Entonces hago clic en asignar cronograma de atención. Este es uno de los pasos bien importantes para lo que es el generar las citas médicas. ¿Por qué les digo? Primero debo tener en cuenta el rol de trabajo del médico o del obstetra o de la enfermera que labora en el centro de salud. Para eso, por ejemplo, seguimos trabajando con Pacheco Estrada Jessica, selecciono el personal médico o el personal que labora y abajo me va a mostrar la especialidad a la que yo le he asignado. A este costado me muestra el mes del que yo quiero generar el cronograma de atención. Mes de junio. La doctora vamos a suponer que solo trabaja en el turno de la mañana y el tiempo aproximado de cita le vamos a poner de 15 minutos. Y la doctora trabaja un número máximo de 20 atenciones por día. Entonces es importante poner estos datos, ¿no? ¿Para qué? Porque en cada centro de salud va a variar y cada de especialidad a especialidad también el número máximo de atenciones y el tiempo aproximado de cita también obviamente que puede variar. Una vez que tengo estos datos, me muestra el sistema que estoy haciendo para el mes de junio y los días hábiles, ¿no? Obviamente el sistema está programado solamente de lunes a sábado. Entonces yo le hago check los días que la doctora va a laborar. En este caso vamos a poner que va a laborar de lunes a viernes durante todo el mes. Solamente de lunes a viernes. Bien. Una vez que he hecho check a todas las fechas que la doctora va a trabajar, le digo guardar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya el cronograma para la doctora, vuelvo a regresar al sistema y aquí está, ¿no? Entonces ya he asignado para la doctora Jessica las fechas y la especialidad donde ella va a trabajar. Puedo hacer de la misma forma, otra vez voy a mantenimientos, asignar cronograma de atención con otro médico. Por ejemplo, vamos a trabajar con García Farfán Mijail, que es de la especialidad de medicina general. De la misma forma, ¿no? Vamos a trabajar en este caso ya también, que este médico trabaja tanto en la mañana como en la tarde. Mes de junio, tiempo máximo de atención 15 mañanas, ¿no? Entonces lo voy a chequear de la misma forma. Vamos a suponer que él solo trabaja de martes a viernes, ¿no? Todas las semanas, ¿no? De martes a viernes. De martes a viernes. Le digo guardar. Y ya se ha guardado. Pero ojo que solo se ha guardado del doctor García Farfán turno mañana. Si yo cambio de turno, no va a aparecer ninguno. Entonces, de la misma forma, vamos a suponer que el doctor lunes y martes labora en las tardes. Ya solo los lunes y los martes labora en la tarde. Le digo guardar y listo, ¿no? Entonces ya está el cronograma para dos médicos. Tengo para medicina y para ginecología. Entonces de la misma forma debo hacer para los demás médicos y viendo también el turno y el tiempo aproximado en donde laboran. Entonces esto hay que tener bastante cuidado al momento de realizar el cronograma, ¿no? Y esto se va a configurar una vez al mes, ¿no? Porque el cronograma sale mensual del trabajo que realizan los médicos, enfermeras, obstetras, ¿no? Todo el personal que labora en lo que es un centro de salud. Bien, seguimos. Aquí podemos ver otro paso importante también va a ser los pacientes.
Este sistema me va a permitir generar pacientes y agrupar a historias clínicas familiares. O sea, ¿qué quiere decir? Que toda una familia o todos los miembros de una familia van a tener solamente un número de historia clínica y los demás miembros van a tener una subhistoria clínica. Para este caso ya tengo registrado algunos pacientes, pero como ejemplo vamos a trabajar con dos pacientes, ¿no? Que va a ser uno su mamá y un niño. Vamos a digitar, digamos, un apellido, ¿ya? Quispe Mamani Esther. La señora Esther, su ocupación, su casa, su DNI, el sexo femenino. Yo de cuadro a cuadro puedo pasar simplemente presionando el botón Enter, ¿no? Estado civil, soltera, vamos a poner, asegurada. Su fecha de nacimiento, digito, por ejemplo, 06. Con la flecha hacia la izquierda pongo 03 del 56. Presiono Enter. En lugar de nacimiento hago clic en el botón buscar. Vamos a suponer que la señora es de Calca, ¿no? Vamos a decir que es de La Maya. Selecciono, hago doble clic, me va a cargar. Su dirección va a ser la urbanización Amadeo, repito, 432, 436. El sector va a depender, ¿no? Hay muchos centros de salud que las urbanizaciones o los asentamientos humanos lo clasifican por sectores. Entonces me va a permitir de repente más adelante en un reporte generar, ¿no?, los pacientes que viven por sector. En este caso le vamos a indicar que viven en el sector 2, su DNI 0, y luego hago clic en verificando los datos, hago clic en guardar. Fíjense que en este mantenimiento de pacientes solamente estoy registrando al paciente, no le estoy asignando todavía historia clínica, no tiene todavía número de historia clínica, solo estoy registrando como paciente, los datos del paciente. Entonces le digo guardar. Me dice, ¿estás seguro? Le digo sí. Voy a asignar de esta señora otro a su hijo, ¿no? Para poder hacer el ejemplo básicamente, ¿no? Entonces voy a poner Carpio Mamani Marco Antonio. Puedo también con la tecla Tab pasar de cuadro en cuadro, ¿no? El niño DNI masculino, ponemos en este caso soltero, asegurado el niño. Vamos a poner la fecha de nacimiento 18/01 del 2003, ¿no? Lugar de nacimiento, de la misma manera busco, hago clic y me va a filtrar todos los datos que escriba yo con Wancha, ¿no? Esta Wancha, a doble clic. Su dirección va a ser la misma de la mamá, urbanización Amadeo RP, ¿no? Sector 2, teléfono 0, y le digo guardar, ¿no? Entonces, si se han dado cuenta, hasta el momento solamente hemos registrado dos pacientes, ¿no es cierto? A la señora Mamani, a la señora Quispe Mamani y a su hijo, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo ver también si los pacientes están registrados o no? Puedo hacer clic en el botón abrir, presiono una letra y me va a filtrar los datos de los pacientes que tiene registrado el sistema con la letra A. Y acá podemos ver que la señora que hemos registrado era Quispe Mamani Esther y su hijo Carpio Mamani Marco Antonio. Si nos fijamos a este lado, no tienen, está con, la primera letra está con P. ¿Qué quiere decir? Que solo están registrados como pacientes, no están asignados todavía a una historia clínica. Entonces lo que vamos a hacer ahora es asignarle una historia clínica a estos pacientes. Bien, para eso podemos ir a la barra de menú pacientes o también de la barra de herramientas que dice asignar historia clínica. Puedo hacer clic. Bien, aquí hay que tener un poquito de cuidado también al momento de asignar. Fíjense que el número de historia clínica es la 1
Todavía a nadie se le ha asignado ninguna historia clínica. Lo que debo hacer es yo primero asignar al papá o a la mamá en caso que haya un niño, ¿no? Para yo asignarle una subhistoria ya al niño. Si en este caso hago clic en el botón de la lupa, la vista previa, pongo a la señora Mamani, me va a filtrar, ¿no? Mamani Esther. Hago clic, doble clic, y al paciente bien, entonces a la paciente Quispe Mamani se le está asignando el número de historia clínica 001. Le digo asignar. ¿Estás seguro de asignar nueva historia clínica al paciente? Le digo que sí. Bien, si nosotros regresamos a paciente y hacemos clic en abrir y ponemos Mamani, a la señora que estamos trabajando, nos vamos a dar cuenta que ha cambiado. Ya no está en historia clínica no está apareciendo P001, P006, no, sino va a aparecer 0001, 2, 3, así sucesivamente cuando ya es historia clínica. Bien, lo que vamos a hacer ahora también es asignar al hijo, para lo cual primero en el caso de la señora hemos asignado una historia clínica. La señora está ya asignada con el número 1. Entonces vamos a asignar una subhistoria clínica al hijo. Para ese caso hacemos clic en historia clínica subfamiliar. Lo primero que debo hacer es buscar al quien tiene la historia clínica. En este caso es la señora Quispe Mamani Esther. Hago clic, presiono enter. Ya está, la historia clínica es el 001. El grupo familiar pertenece a la señora Esther. Y el historia clínica, en este caso va a ser 001A, va a ser asignado a un paciente. En este caso va a ser su hijo. Para lo cual busco a un paciente ya previamente registrado, que era también, ¿no? Mamani, Carpio, Mamani, Marco Antonio. Hago clic y le digo asignar. ¿Está seguro de asignar? Sí. De la misma forma, si yo voy a paciente, o también cómo puedo ver si el paciente que he registrado existe, voy a consultas, ¿no? Consultas y dice la opción localizar pacientes. Yo puedo poner a todos los Mamanis, presiono enter y me va a mostrar que la historia clínica 001 pertenece a la señora Quispe Mamani Esther y el 001A Carpio Mamani. ¿Qué quiere decir? Que hay un subgrupo, ¿no es cierto? Entonces ya tengo a dos pacientes que están asignados. En esta asignación, un poquito que de repente no lo vamos a entender bien, es cuestión de entender nada más de que primero yo debo registrar al paciente y una vez que registre al paciente recién le voy a asignar una historia clínica, ¿no? En caso, si es jefe de familia, sea la mamá o el papá, voy a asignarle un número de historia clínica, y si es ya un pariente, va a ser una subhistoria clínica, ¿no? Bien, una vez que tengo esto, lo que voy a pasar a hacer, ya tengo básicamente ya los datos necesarios para poder generar una cita médica. Pero antes vamos a asignar de repente una historia clínica más de otro paciente más. Ya presiono la letra A para que me filtre a todos los pacientes. Aquí. A Valencia Saca Leonel le vamos a asignar el número de historia clínica 2. Le digo asignar. Sí. Bien. ¿No? Ya está asignado. Luego yo puedo hacer la consulta. Ya les dije localizar pacientes. Yo pongo, digamos, la A. Me va a mostrar los que están con 0, que quiere decir que ya tienen una historia clínica. Y si la letra P es la de inicio, quiere decir que solamente han sido pacientes registrados, nada más, ¿no? Bien, teniendo estos datos, yo como usuario del subsistema de admisión puedo hacer el proceso de generar cupos o citas médicas, como le llamemos, ¿no? Hago clic o también de la barra de menú que dice cupos. Bien, acá el número de cupo, la fecha, el turno. Entonces tengo que fijarme, en este caso es 7, le vamos a poner para un día lunes, que va a ser
para lunes 10, quiero una cita médica. Ojo también, aquí podemos generar citas médicas para la fecha que nosotros veamos por convenio, no solo en el mismo día, de acá 2 días, una semana, 3 días, 4 días, etcétera, ¿no? Bien, presionamos Enter y vamos a sacar para medicina. Presiono dígito M nomás. Y me va a filtrar acá, si hay 2 médicos o 3 médicos en medicina, me va a filtrar, ¿no? En este caso lo tenemos a García Farfán, hacemos doble clic o presionamos Enter y va a cargar los datos del personal médico, y a su vez al lado derecho nos va a mostrar las citas que están disponibles para generar. Entonces un paciente puede venir, se le puede dar el cupo número 1 que va a empezar a las 8, o le puedo dar de repente para 10 de la mañana, 9 de la mañana, de acuerdo al paciente necesite el horario. Bien, para este caso vamos a poner, le vamos a asignar de las 9 de la mañana. Entonces presiono Enter, ya está, ¿no?, el número de turno y la hora aproximada de atención. El paciente, vamos a ver para el niño, ¿no? Mamani, escribo Mamani y presiono Enter y me va a filtrar a todos los Mamanis, ¿no? Entonces en este caso vamos a sacar para el niño, ¿no?, que es Carpio Mamani Marco Antonio. Selecciono y presiono Enter. Ya está, número de historia clínica 001, número de pacientes el 6. Y simplemente acá le digo guardar e imprimir. ¿Está seguro de generar cupo? Sí. Entonces si la impresora está conectada, rápidamente me va a mandar a impresión. En este caso solamente lo vamos a cancelar. Bien, podemos generar también otra cita médica, también para medicina en este caso. Escogemos la hora y nos damos cuenta que para las 9 ya no existe, ¿no es cierto? Vamos a poner para las 11 también. Ponemos el número de paciente. Podemos aquí filtrar por apellido al paciente, o también puede ser por número de historia clínica. Digamos el 2. Pongo el 2 y me va a jalar a qué paciente pertenece y le digo simplemente guardar e imprimir. Nada más, ¿no es cierto? Bien, o también puedo hacer presionando, ¿no? Valencia, saca Leonel, ya está. Simplemente puedo yo hacer de esta forma, ¿no? Bien, entonces vamos a repetir de repente otra más, nuevamente, para la fecha 10, en la especialidad de medicina, ¿no? Escojo para las 10 de la mañana, presiono Enter, digito Valencia, aquí está el paciente Valencia, saca, y le digo guardar e imprimir. ¿Está seguro de generar el cupo? Sí. Me va a mandar a impresión, en este caso lo voy a cancelar la impresión. Bien, entonces ya lo tengo ya generado 2 citas médicas. ¿Qué va a pasar? Mientras el personal, este es un sistema que va a trabajar en red, ya tenemos ya conocimiento de esto. Mientras el paciente genera su cupo en admisión o puede ser en caja, el personal que labora en la oficina de historias clínicas va a tener también acceso al mismo sistema, pero no al subsistema admisión, sino a lo que es subsistema historias clínicas. Entonces, el personal que trabaja en historias clínicas siempre va a hacer clic en el botón que dice envío, lista de pacientes para envío de historias clínicas. ¿Qué quiere decir? Que aquí todos los cupos que se van generando en caja o en admisión va a estar llegando y se va a estar acá registrando. Entonces, el personal de admisión, verificando la fecha de atención, los va a estar clasificando, ¿no? O sea, acá va a ver qué pacientes están sacando su cita y que ellos deben de clasificar ya su archivo de historia física, de historia clínica en físico, para poder llevarlo a especialidad. Entonces, en este caso tiene para 2 pacientes para el día 10, entonces lo puede hacer check y lo va a enviar a especialidad, ¿no? Lo va a poder enviar a especialidad. ¿Está seguro de enviar? Sí. Entonces, de esa forma, el personal que trabaja en la oficina de historias clínicas va a poder clasificar ya de qué personas están sacando cupo. No va a ser necesario todavía que el paciente
vaya con su cupo, una vez que tiene el cupo, ir a la oficina de historias clínicas para que se lo actualicen o para que envíen su historia a especialidad. Esto va a ser de forma automática. Bien, luego que el paciente ha sido atendido en la historia, en el centro, en el consultorio, ¿no?, sobre medicina, y luego eso termina, de la misma forma el personal también de historias clínicas va a poder hacer recojo de estas historias clínicas, pero verificando. Entonces, para eso va a hacer clic en el botón recoger, y de la misma forma, ¿no?, va a aparecer acá qué historias clínicas han sido enviadas a consultorios. Esto es un proceso como una auditoría de historias clínicas para el caso que no se pierdan, ¿no?, las historias clínicas. Entonces, cuando el personal o el auxiliar de enfermería traiga las historias clínicas de los consultorios, el personal de historias clínicas va a verificar, ¿no?, a ver qué historias clínicas ha enviado, y si es correcto, le va a hacer check y lo va a confirmar, ¿no? ¿Estás seguro de? Sí. De la misma forma también esto. Sí, ¿no? Bien. Entonces, esto nos va a servir el envío y el recojo para llevar un control más estricto sobre el envío y el recojo de las historias clínicas, que muchas veces, ¿no?, si no se tiene este control, va a pasar que se van a perder las historias clínicas y un montón de cosas, ¿no? Entonces, para evitar eso, tenemos estos que va a servir como auditoría. Bien, asimismo, el personal que trabaja en admisión también va a poder hacer un listado. Aquí hay un botón que dice listado por personal médico para el día 10, por ejemplo, ¿no?, al día que hemos generado las citas, para el 10 de... Hago clic y me va a poder generar un reporte donde me va a indicar la especialidad, el personal y la fecha, y los pacientes con número de historia clínica, el horario, el turno, el número y la hora aproximada. Entonces esto yo puedo mandar a imprimir para ser pegado de repente en la puerta de los consultorios, o también que el médico tenga este reporte para verificar, ¿no?, qué pacientes va a atender en el día de hoy, y la hora y el turno que tiene, ¿no? Entonces este es muy importante que se pueda generar este reporte. Bien, otra de las opciones, podemos cambiar también. Vamos a cambiar de usuario. En este caso vamos a entrar con Yuri, usuario Yuri, que es de caja. No, el usuario me dice que no es correcto. Bien, bueno, no me está accediendo. Le digo confirmar. Voy a entrar como administrador. La persona que va a trabajar en caja va a tener acceso a lo que es generar un recibo, ¿no? Entonces, muchos centros de salud generan un recibo de caja por ingresos propios, ¿no? Y todavía incluso lo hacen manualmente. A veces es engorroso hacer la suma, el reporte del mes, cuánto se ha girado al mes, cuánto de ingreso ha tenido. Entonces, para eso también el sistema nos provee de esta opción que es girar recibo de caja. Para lo cual, más antes, yo en mantenimiento he tenido que configurar los servicios que brinda el centro de salud como recursos propios, ¿no? En este caso hay algunos como ejemplo que estoy poniendo, por ejemplo obstetricia, odontología, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esto nos va a permitir modificar. Yo puedo modificar el monto, la o el servicio, ¿no? Entonces en este caso nos sirve para esto, ¿no? Para modificar, para agregar, modificar o eliminar, de repente ya no necesitamos. Una vez que yo tengo registrado ya los servicios, voy a poder generar, ¿no? Entonces digo, con la fecha de hoy día, el paciente Mamani filtro, y me va a jalar, ¿no?, cualquiera de ellos. ¿Y qué servicio? Voy a poner consulta dental nada más, ¿no? ¿Cuánto es? 4 soles, ¿no? Ya está configurado. Yo le digo guardar. ¿Está seguro de girar? Sí. De la misma forma me va a mandar a imprimir, ¿no? Entonces yo voy a poder imprimir un recibo de caja.
De la misma forma voy a poder generar mis reportes. Bien, en los reportes vamos a tener también todo detallado de todos los ingresos que podamos tener, tanto en el día, en el mes o por año, ¿no? Y asimismo también imprimir, ¿no? Por fechas, ¿no? También voy a poder tener las atenciones, ¿no? O sea, voy a poder buscar qué atenciones se ha realizado, ¿no? Puedo hacer una consulta de atenciones de pacientes, ¿no? Puedo ver qué pacientes se han sido atendidos, qué fecha y en qué especialidad, ¿no? Entonces eso también me va a servir para hacer un manejo o tener un control, ¿no? ¿Cuál fue la última fecha que un paciente fue atendido, ¿no? Entonces, esto creo sería básicamente el manejo del sistema a grandes rasgos. Es un sistema hecho, un lenguaje de programación bastante amigable, fácil de manejar. Se puede también adicionar, modificar algunas opciones que el centro de salud requiera, ¿no? De acuerdo a sus necesidades, ¿no? Bien, buenas tardes.